Cuando se utilizan transacciones en una base de datos, pueden suceder problemas de concurrencia en el acceso a los datos, es decir, problemas ocasionados por el acceso al mismo dato de dos transacciones distintas. Estos problemas son básicamente tres. Son los dirty reads o lecturas sucias, los non-repeatable reads o lecturas no repetibles y los phantom reads, lecturas fantasma. Vamos a ir viendo cada uno de estos problemas uno a uno. Por un lado tenemos las lecturas sucias. Las lecturas sucias se dan cuando una transacción lee datos escritos por una transacción que no ha hecho commit, es decir, lee los datos de otra transacción que todavía no ha hecho commit. Aquí he planteado un pequeño ejemplo en el cual partimos de esta tabla de coches, donde tenemos el coche 1, el coche 2 y el coche 3 con estos nombres. Bien, imaginar que por orden temporal el usuario 1 inicia una transacción, actualiza el coche 2 y lo llama Audi, pero no efectúa un commit de momento, no efectúa todavía el commit de su transacción. Inmediatamente después, el usuario 2, o bien en otra sesión, inicia una transacción, consulta los datos de la tabla coches y continúa trabajando. Bien, cuando efectúa la select o la consulta de la tabla coches, verá esta tabla de aquí. Es decir, verá que el coche 2 es Audi, pero en realidad esta transacción del usuario 1 todavía no se ha acometido, no se ha hecho el commit. Este dato, por tanto, es un dato temporal, no es el dato final. Bien, imaginar que después de estar trabajando y haciendo otras consultas y operaciones con estos datos, el usuario 1 hace un rollback, con lo cual la tabla vuelve a estar en su estado inicial y el usuario 2 pues no se habrá enterado, seguirá trabajando pensando que estos son los datos de la tabla, cuando en realidad no lo son. A esto se le llama lectura sucia, pues estamos leyendo, en este caso el usuario 2 está leyendo este dato que es temporal, todavía no se ha acometido. La solución sería hacer que las modificaciones no sean visibles por otras transacciones hasta que hagamos commit. Aún así, podemos encontrarnos con el siguiente problema, el problema del non-repeatable reads, las lecturas no repetibles. Imaginar que una transacción vuelve a leer los datos que leyó previamente y encuentra que han sido modificados por otra transacción, con lo cual no coincide el dato que ha leído en primer lugar y en segundo lugar. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual el usuario 2 inicia la transacción, consulta la tabla coches y ve esta información y a partir de aquí continúa trabajando. Inmediatamente después, el usuario 1 inicia una transacción y actualiza el ID 2 para llamarlo Audi y además compromete los datos, es decir, en este caso efectúa un commit, los datos sí quedan ya almacenados. ¿Qué pasa? El usuario 2 más adelante, en cualquier momento, cuando vuelva a ejecutar la consulta de los datos, se dará cuenta que la tabla coches no es la misma. Aquí en el coche 2 ahora es Audi. Por lo tanto, siempre tendrá la duda de en qué momento habrá cambiado ese dato. Él ha estado trabajando y puede ser que en cualquier punto se haya modificado este valor y él no lo ha tenido en cuenta para su trabajo. La solución a este problema sería hacer que una transacción no pueda modificar datos que ya hayan sido leídos por otras. Es decir, en el momento en que este usuario lee la tabla coches, se bloquee de tal manera pues que este usuario de aquí pues no pueda modificar esos datos. En el caso de MariaDB, lo que se va a hacer es una snapshot o digamos que una captura del estado en el cual el usuario 2 siempre va a poder ver los datos que vio en el primer momento, es decir, los datos que vio cuando empezó la transacción. Si los datos que vio eran estos, durante la transacción, durante toda la transacción, seguirá viendo estos mismos datos, por mucho que este usuario efectúe cambios. Y por último, tenemos las lecturas fantasma. En las lecturas fantasma, lo que pasa es que
Lo tenéis aquí. El usuario 2 inicia la transacción, consulta los datos de la tabla coches y aparece esta información. Él continúa trabajando. Posteriormente, el usuario 1 inicia una transacción y añade el coche 4. Lo llama Audi y además compromete o comete los datos con un commit. Por tanto, estos datos sí quedan ya permanentes en la tabla. El usuario 2, más adelante, consulta los datos de la tabla coches y se da cuenta que no son la misma información que tenía en un principio. Ahora aparece un nuevo coche, el coche 4, pero él no sabrá en qué momento se ha añadido. Él ha estado trabajando y posiblemente puede haberle afectado a las operaciones que quería hacer. Para solucionar este problema, no solo hay que proteger los datos ya leídos por la transacción, sino toda la tabla o incluso varias tablas que ya se ven afectadas por este primer usuario o esta primera transacción. De tal manera que si este usuario o esta transacción ya ha ejecutado esta select, cuando el usuario 1 intente hacer un insert, no se le permita hasta que no finalice este usuario su transacción. Como he comentado, cuando se trabaja con transacciones, el sistema gestor de base de datos puede bloquear conjuntos de datos para evitar o permitir que sucedan estos problemas. Según el nivel de concurrencia que se desee, es posible solicitar al sistema gestor de base de datos 4 niveles de aislamiento, que son estos 4 de aquí. Tenéis en primer lugar el read uncommitted o lectura no comprometida, el read committed o lectura comprometida, el repeatable read o lectura repetible y por último serializable. Este de aquí sería el nivel más bajo de aislamiento, es decir, no existe aislamiento. Realmente con este modo el sistema gestor de base de datos lo que va a permitir es que sucedan los 3 problemas que hemos visto antes. No se va a realizar ningún bloqueo, por tanto, todos los cambios hechos por una transacción podrán verlos las otras transacciones, aunque estén sin acometer. En el siguiente modo de la lectura comprometida, los datos solo se pueden leer si son modificados por transacciones que ya hayan hecho commit y los datos leídos por una transacción pueden ser modificados por otras transacciones. Lógicamente, como he dicho, si ya se ha hecho commit. El tercer modo sería la lectura repetible y en este caso tan solo se permite el último de los problemas, el problema de la lectura fantasma. Consiste en que ningún registro que haya sido leído con una select va a poder ser cambiado en otra transacción. Y por último tenemos el modo o el nivel serializable, en el cual las transacciones ocurren de forma totalmente aislada a otras transacciones. Se bloquean todas las transacciones de tal manera que ocurren unas detrás de otras, sin capacidad de concurrencia. Solo existirá concurrencia si el sistema gestor de base de datos pues encuentra o ve que no hay conflicto entre esas operaciones. Pensad que en MySQL las tablas de tipo InnoDB, que son las que vienen por defecto, tienen el nivel de aislamiento por defecto lectura repetible. Este es el nivel que viene por defecto estas tablas en MariaDB o MySQL. Después veremos cómo cambiar este nivel. Para finalizar con la parte teórica, vamos a ver este cuadro con los distintos niveles de aislamiento y los problemas que comentábamos en un principio. Como veis, con un simple vistazo podemos ver que las lecturas no acometidas o no comprometidas pueden tener los 3 problemas: la lectura sucia, la no repetible y la fantasma. El nivel de aislamiento de lectura acometida o lectura comprometida solo puede darse estos 2 problemas, el de la lectura no repetible y la lectura fantasma. Para el nivel de aislamiento de lectura repetible solo podría darse la lectura fantasma. Y por último, del nivel serializable, pues como veis no tendrá ninguno de los 3 problemas.